Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, su modalidad de recurso. Bueno, pues ya tenemos aquí en la sesión a María Andrea. Bienvenida a esta nuestra sesión número 2. Recuerda que cualquier duda, con toda confianza, puedes abrir tu micrófono para poder externar tu inquietud. Bueno, espero que se conecten ya en lo que vamos desarrollando la sesión, pues algunos más de sus compañeros, ¿sí? Bueno, pues en esta sesión pues vamos a enfocarnos primeramente a, a recapitular un poquito de lo que vimos la sesión pasada. Luego entraríamos a lo que sería el contenido de la semana número 3, analizando primeramente su propósito. Posteriormente estaríamos hablando acerca del contenido temático y finalmente pues estaríamos haciendo referencia a lo que sería el foro aprendiendo y las actividades integradoras, que en este caso serían la número 5 y la número 6, ¿sí? Bueno, pues recordando un poquito lo que vimos la sesión pasada, pues nos enfocamos también a hablar un poco acerca del plagio, ¿no? Recordemos que esta semana, pues esta semana que terminó, pues ustedes realizaron en la semana número 2 la actividad que refiere a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, África y Latinoamérica en el siglo XX. Bueno, nada más haciendo de manera rápida una pequeña semblanza de lo que de lo que fue esta retroalimentación, pues en la primera actividad de la número 3 les señalé pues algunas fortalezas y unas áreas de mejora, ¿no? Les comenté que en esta actividad número 3 pues se les pidió a ustedes pues la realización de una línea del tiempo que incluyera los 3 temas referentes a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Eh, puedo observar que en estas tareas la mayoría de ustedes tiene habilidad en el desarrollo de lo que son pues, líneas del tiempo. Algunos lo hicieron a través de o a manera de infografías. Creo que los temas que se les dificultó más mencionar pues fueron la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. La mayoría le enfocó mucho a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sería conveniente también identificar aspectos referentes a los antecedentes y desarrollo pues, de estos últimos 2 puntos, ¿sí? En cuestión del audio, también veo que no tienen problemas en compartir información mediante un link. La mayoría de ustedes identifican las consecuencias, pero como les señalé, pues es importante que ustedes también identifiquen qué es una consecuencia inmediata y qué es una consecuencia a nivel actual, o bueno, una repercusión actual. Algunos de ustedes se enfocaron en mencionarme consecuencias inmediatas, como lo son la gran cantidad de pérdidas humanas, la destrucción de las ciudades o territorios donde se generaba el conflicto. Otros hablaban acerca de, de la pérdida de empleos, etcétera, pero pues estas son repercusiones solamente inmediatas, pero lo que quería este aspecto, pues eran repercusiones hasta nuestros días, ¿no? Entonces, sí es importante que analicen ustedes bien qué es lo que les pide las indicaciones, apóyense de los materiales de consulta. Y finalmente realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Creo que la mayoría también pudo identificar estos aspectos durante ese enfrentamiento o en esa demostración de poder económico, militar, social y político entre estos 2 países. Algunos veo que se enfocaron pues solamente a detallar aspectos generales de lo que es las características de Estados Unidos y las características de la Unión Soviética, pero acuérdense que las características no debían de ser de ese tipo, sino mencionar las características, pero durante ese periodo del conflicto, ¿sí? Bueno, les mencioné acerca del plagio. Con relación al plagio encontré bastantes actividades con plagio parcial. En cuestión de la línea del tiempo, les he mencionado que pues están tomando cronologías tal cual están apareciendo en Internet. Entonces, es necesario que ustedes analicen la información. Muchas de esas cronologías les mencioné
pues no están enfocadas a los temas que requerimos, sino son cronologías que les relatan sucesos, pero sin una clasificación que nosotros hemos dado a conocer, ¿no? Acuérdense que la línea del tiempo les pide antecedentes y desarrollo. La cronología va antecedentes, desarrollo, consecuencias, y van inmersos tanto la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Entonces, ustedes tienen que identificar y precisar qué es lo que pueden tomar y qué es lo que no, ¿sí? En cuestión del audio, bueno, también aquí existe plagio, porque algunos de sus compañeros solamente están leyendo, investigaron en una página de internet el tema de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y solamente están leyendo lo que dice la página. Entonces, eso también viene a ser plagio porque no hay ninguna aportación personal, solamente están haciendo lectura de un documento que ya está prediseñado. En cuestión de la tabla comparativa también puede encontrar el plagio, porque algunos también están tomando información tal cual aparece en la fuente, en internet. Entonces sí es conveniente que hagan sus actividades originales. Recuerden que es importante también que vayan sumando, no restando a su calificación. Y pues tomen en cuenta que hablar de plagio pues es hablar de la honestidad, ¿no? Hablar de valores. Entonces sí les sugeriría siempre conducirse con esmero, con dedicación, y pues sobre todo estas tareas pues requieren mucho esa parte, ¿no? Esa parte de lo que es pues la dedicación, la creatividad, el análisis que ustedes tienen que hacer. En la actividad número 4, que fue Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, en el primer punto se les dice que hagan ustedes una descripción de lo que es el proceso de descolonización de Asia y África, identificando a los países involucrados, la ideología, los factores que generaron esa situación. Creo que la mayoría también entiende en qué consiste el proceso de descolonización, que es la etapa en donde los países empiezan a verse, pues de alguna manera, en la necesidad de lograr su independencia. Entonces sabemos que había pues muchas potencias imperialistas que de cierta manera pues se repartieron los territorios de Asia y África. Entonces, aquí creo que la mayoría pues identificó a los países que lograron su independencia, identificaron algunos personajes, pero sí sería conveniente también que haya un orden de ideas. Cuando nosotros redactamos, siempre procuramos ordenar esas ideas, ser coherentes, ser precisos. Hubo algunos que me decían, es que existieron factores internos y externos y efectos sociales y políticos, pero sí me los dicen, pero no me dan el ejemplo concreto. ¿Cuál fue un ejemplo de ese factor, de ese factor social? ¿Cuál fue un efecto de ese factor interno, ¿no? Entonces sí es necesario que sean muy precisos al momento de estar redactando. Después se les pidió que elaboraran una tabla comparativa de las dictaduras en América Latina. Creo que la mayoría no tuvo problema en identificar tanto al país, al dictador y al periodo de gobierno. Solo como detalle, creo que algunas tareas fueron demasiado breves. He identificado mucho siempre esta práctica, ¿no? La tarea está bien hecha, pero le falta muchísimo contenido. O sea, hay algunos de sus compañeros que solamente me ponen una antecedente, una consecuencia y una similitud. Y con eso piensan que la actividad ya está bien, pero acuérdense que una tarea siempre debe de evidenciar una información suficiente para que yo pueda verificar que efectivamente ustedes pudieron adquirir el conocimiento que la actividad les exige, ¿no? Entonces sí les pediría en este caso que ustedes hagan unas actividades, pero que tengan información suficiente, que estén completas y que no solamente vayan por una calificación que les alcance a llegar a un 60%, ¿no? Ustedes busquen siempre llegar a la máxima calificación. Entonces sí es importante que se den el tiempo necesario para poder hacer sus tareas. La mayoría de las tareas las recibo el domingo, sin embargo son las tareas que más deficiencias encuentro, que ya no tienen la calidad, que ya no tienen la creatividad, que ya no tienen el esmero. Entonces sí les pediría que anticiparan sus actividades para que pues de esta manera pues también le tuvieran más tiempo de ese análisis y no solamente pues cumplir por cumplir, ¿sí? Bueno, también
En esta ocasión, pues he visto bastantes solicitudes de extensiones de tiempo, pero ya del tiempo correspondiente. Entonces, recuerden que sí es importante que se ajusten dentro de la semana, dentro al calendario que se les ha requerido, ¿no? Acuérdense, en semana 2 solamente recuperamos semana 1. En semana 3 solamente semana 2, pero ya no semana 1. En semana 4 recuperamos semana 3, pero ya no semana 2 y semana 1. Entonces, hay estudiantes que me están solicitando pues extensiones para sus actividades de semana 1 y de semana 2. Y entonces también es una situación no nada más negativa, porque no nada más están queriendo recuperar actividades atrasadas, sino que también es trabajo extra para su servidor, porque también voy conforme a un calendario. Entonces, si un estudiante me llega con 4 tareas atrasadas, bueno, pues me saturo yo también de actividades, ¿no? Entonces, sí les pediría ajustarnos a los tiempos. Yo sé que ustedes también tienen actividades que hacer, sé que están trabajando, que tienen familia que atender, pero también está ese compromiso de cumplir con las actividades dentro de la semana correspondiente. Recuerden les recuerdo nuevamente que para poder solicitar una extensión es importante que ustedes incluyan dentro de su descripción el por qué no pudieron cumplir con ese trabajo. Algunos nada más me dicen por tiempo, por salud, pero no me mencionan el por qué, ¿no? Hay algunos que me dan a conocer por problemas de conexión, pero son cosas que pueden anticipar. Y hay por salud, hay cuestiones que independientemente de que estemos enfermos nos dejan trabajar, ¿no? Entonces, sí debe de ser cuando ustedes soliciten una extensión, sí sean lo más precisos posibles, pero también que sean situaciones verdaderamente que impidan que ustedes estén trabajando, ¿no? No solamente porque me dolió la panza o el estómago, ya no pude trabajar, ¿no? Entonces, son situaciones que ustedes, les digo, aunque ustedes a veces estén en cama, pueden hacer sus tareas. Les digo, busquen estrategias. Si ustedes saben que tienen problemas de que no hay conexión donde viven, bueno, pues descargo en una oportunidad todo lo que requiero, hago mi actividad a mano, lo escaneo, no sé, pero ustedes busquen estrategias para poder cumplir dentro de la semana correspondiente. No se esperen. Algunos de ustedes no conocen que actualmente solamente los estudiantes solamente tienen derecho a 3 oportunidades de pedir extensiones de tiempo. Bueno, a 3 actividades con extensiones de tiempo, ya no más. Algunos empiezan a rebasar ya esas oportunidades, entonces sí sean muy cuidadosos, ¿sí? Cumplan con la metodología también que se les pide para poder solicitar una extensión y que verdaderamente la situación por la que ustedes piden una extensión sea lo suficientemente necesaria, ¿no? O por una situación que verdaderamente no lo pudieron hacer, pero que sea justificado, ¿sí? En cuestiones de extensiones laborales y de salud, pues se requiere también ese documento que acredite que efectivamente estuvieron trabajando o que efectivamente estuvieron en una situación de salud que no les permitió trabajar, ¿sí? Bueno, pues con eso terminamos esta pequeña retroalimentación de lo que ha sido, de lo que he visto en la semana número 2. María Andrea, no sé si tengas alguna duda, algún comentario que hacer. Hasta ahorita no, profe. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a esto que sería nuestra semana número 3, que en este caso pues estaríamos, como les señalé, hablando de la unidad denominada Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Esta unidad pues tiene en ella vamos a identificar nosotros que actualmente pues nosotros como ciudadanos pues tenemos múltiples necesidades, ¿no? Y bueno, a mayor cantidad de personas en el mundo, pues más necesidades habrá. Sabemos que nosotros como personas, pues siempre vamos a tener necesidad de alimentación, necesidad de tener atención médica, necesidad de trabajo, necesidad de vivienda, de una familia, de tener una propiedad, necesidad de tener un ambiente limpio, ¿no? Necesidad de vivir en paz, etcétera. Entonces, eso nos va a dar pie a que tengamos una vida digna, ¿no? Una vida digna no es vivir con lujos,
pero sí con lo necesario para poder desarrollar los objetivos que perseguimos. Entonces, es por ello que vemos que como seres humanos, pues no es nuestra responsabilidad solamente el contemplar los problemas que existen en el mundo, sino lo realmente importante es que nosotros también seamos actores partícipes dentro de la solución de esos problemas. No solamente veamos el problema y no pasa nada, ¿no? Sino también busquemos algunas estrategias para poder solucionarlos. Entonces, es por ello que nos dice que analicemos esos desafíos económicos, políticos, sociales, derivados de esa nueva forma de organización social, reconocer esa responsabilidad social ante esas decisiones políticas, ¿sí? No nada más ser ciudadanos, sino también ser proactivos. Esta semana, pues hay muchos temas por analizar. Uno de ellos, pues, es la hegemonía estadounidense. Hablamos acerca de las naciones, de las potencias mundiales, de las naciones emergentes, de los recursos estratégicos, de las zonas de conflicto, las acciones para una convivencia pacífica, los avances tecnológicos, y vienen esta parte de los desafíos o problemas que podemos encontrar en el mundo, y ahí tenemos el derecho, y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo, el ejercicio responsable de la libertad, el desarrollo sustentable y nuestras expectativas acerca de nuestra calidad de vida, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a ir repasando nada más de manera rápida cada uno de los temas, nada más para que ustedes tengan como que esa noción de lo que se está pidiendo, para que pues veamos la forma en cómo esto pues se repercute dentro de nuestra vida, dentro de nuestra cotidianeidad, ¿no? Bueno, entonces empezamos con esta parte de lo que es la hegemonía estadounidense. Y nosotros pues hemos visto cómo cada vez desde Estados Unidos pues tiene mayor influencia en nuestro territorio, no nada más en el nuestro, sino a nivel mundial, ¿no? Vemos que cuando hablamos de la parte cultural, pues Estados Unidos pues tiene gran influencia en nuestro país, ¿no? Tan solo vean cómo influyen en nosotros sus películas, sus tendencias, sus modas, el idioma inglés, su gastronomía. Entonces vean cómo se va acercando cada vez a nosotros, ¿no? Cómo que nosotros cada vez vamos adoptando más las costumbres que tienen en Estados Unidos. Si tenemos algún problema económico, ¿qué hacemos? Pues pedirle a Estados Unidos préstamos, y ahí parte de lo que es nuestra deuda externa. Si nosotros volteamos a ver un país que tiene poder, la mejor economía, y que pues a dónde migran las personas, pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cómo Estados Unidos, al ser una potencia mundial, también tiene gran influencia en el mercado, en los productos que nosotros compramos, en la política, ¿no? Como cuando algo le afecta a Estados Unidos, también nos afecta directamente a nosotros, porque dependemos mucho de lo que es su economía. Sin embargo, no debemos de dejar de lado que también tenemos otras potencias mundiales, y ahí tenemos a Japón, y ahí tenemos también a Alemania. Vemos cómo Japón, a pesar de que en la Segunda Guerra Mundial le detonaron 2 bombas atómicas, en Japón se cierra el comercio mundial, empieza a ver en su gente, empieza a capacitarla. Japón no tiene un territorio bastante grande para poder generar materia prima, pero esa materia prima para la fabricación de sus productos la compra de otros países. ¿Y qué es lo que hace? Genera productos que vende a nivel internacional, principalmente tecnología. Y de ahí basa su economía, en tener gente capacitada que genere productos tecnológicos que se venden a nivel mundial, ¿no? Pero en lo que refiere a Alemania, pues también vemos cómo este país pues tiene gran influencia a nivel internacional, y también vemos cómo se ha dedicado a la manufactura, a la minería, a la generación de la industria, a la industria automotriz. Entonces también es uno de los países que fue precursor de lo que es la Unión Europea. Entonces vemos cómo Alemania también a la fecha es una nación que se encuentra dentro de las potencias mundiales. Entonces, si les preguntan cuáles son las potencias mundiales que tenemos, pues son 3, ¿no? Alemania, Japón y Estados Unidos. Bueno, también tenemos otras naciones que están en crecimiento, y en esas naciones podemos encontrar a 5 de ellas que nos mencionan en la plataforma, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Son países que se encuentran en crecimiento,
porque pues tienen características propias, ¿no? Y esto pues les permite estar avanzando constantemente. Son países que tienen territorio para cultivar, para tener materias primas, tienen flora, tienen fauna. Son países que tienen recursos en el subsuelo que se les puede explotar como el petróleo. Son países que tienen gente joven para trabajar. O sea, que cuando un país tiene gente joven, pues entonces puede generar trabajo, a diferencia de países que en la mayoría la gente es mayor. Son países que no tienen tanta potencia, tanta deuda externa. Entonces ahí vemos cómo pues los países pues se van clasificando, ¿no? La semana pasada veíamos en una diapositiva que hablaba acerca de los países de primer mundo, los países emergentes, pero también los países pobres. Y ahí vemos la diferencia de los países. Hay países que no tienen mar, hay países que son fríos, que no pues, se puede cultivar tan bien como en otros que son más cálidos. Hay países que son áridos, no tienen petróleo en su subsuelo. Hay países que pues su territorio es demasiado pequeño, entonces no pueden como tal, en esos países pues no pueden como tal generar pues a lo mejor su materia prima. Entonces vemos cómo esto también hace una clasificación de lo que son las naciones. Hay naciones potencias mundiales, hay naciones que van en crecimiento, como las que están viendo ustedes en pantalla, y hay países que también son pobres, ¿no? Y ahí nosotros nos damos cuenta de esa clasificación como un país que está en crecimiento, pues tiene constantemente una economía que va creciendo, tiene un comercio a nivel mundial. Y entonces ahí vemos un fenómeno del que hablaremos más adelante, que es el de la globalización, ¿sí? Bueno, hasta aquí, María Andrea, algún comentario. Sí, tengo, bueno, una duda en lo de la actividad. Por ejemplo, dice que vamos a hacer un mapa mental de las características de las potencias mundiales. Entonces vamos a poner, por ejemplo, nada más, o sea, ¿qué los identifica como potencias mundiales? O, por ejemplo, Estados Unidos es potencia mundial porque tal. Efectivamente, lo segundo. Hay algunos que lo que hacen en su actividad integradora es darme potencias mundiales, nada más me dan características. Son aquellas naciones que ya me describen qué son, pero no. Si les está diciendo 3 potencias mundiales, tienen que mencionarme a las 3 potencias mundiales, cuáles son. Y de esas 3 potencias mundiales, decirme cuál es la característica de esta, cuál es la característica de esta y cuál es la característica de esta. Si me están dando a conocer que me están pidiendo a las naciones emergentes, ya les mencioné cuántas son, me tienen que decir cómo se llama esta, cómo se llama esta y cómo se llama esta, pero también mencionarme qué características tiene cada una. ¿Por qué? Porque los países son distintos económica, política, social y culturalmente. Muy bien. Sí, nada más es la duda que tenía, que si era, o sea, por ejemplo, en general o era de cada una. Ajá, tienen que puntualizar ahí, porque cada nación tiene sus propios, si les están mencionando la que les piden las potencias mundiales, pues mencionen cuáles son. Si les dicen las potencias emergentes, mencionen qué países son, pero den características por cada una, porque no podemos, así, a lo mejor sí podemos generalizar, pero también cada una de estas presenta situaciones distintas. Entonces, Muy bien. inclusive si te vas a los recursos de la semana, los vas a encontrar bien puntualizados cuáles son las características. Solamente recuerden que no pueden tomar la información tal cual. Comprendan, lean primeramente qué es lo que dice y luego con sus propias palabras escriban para que no generen plagio. Sí, muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces entramos a esta parte de lo que son los retos globales, ¿no? Entonces, como les señalé, nosotros pues cada vez tenemos eh, necesidades pues a raíz de ese crecimiento poblacional. Y si nosotros nos vamos aquí a hacer un pequeño resumen de lo que son esos retos globales, podemos mencionar a la pobreza extrema, a los tratados internacionales, podemos mencionar también el cambio climático,
el uso de nuevas energías, etcétera. En sí, pues son muchos, ¿no? Son muchos los elementos. Si nosotros le clasificamos esos retos globales o esos problemas que nosotros tenemos, pues los vamos a clasificar dentro de estos ámbitos: social, político, económico, ¿qué más? Cultural, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo existen muchas necesidades a las que nosotros les debemos dar especial atención. Si se dan cuenta, en esta diapositiva, pues nos habla acerca de esos recursos que nosotros, pues, tenemos hoy en día, ¿no? Acerca de los recursos estratégicos, y nos habla de 3 puntos fundamentales. Sí pongan especial atención, María Andrea, ya que has revisado ahorita lo que te pide la tarea, porque si la tarea también, de lo que puedo ver, uno de los puntos que más se les olvida a los estudiantes en esa tarea es hablar de este tema que precisamente estamos en este momento, de los recursos estratégicos, en donde nos dice que está la disponibilidad, el elemento clave y la proyección a futuro. O sea, la disponibilidad es qué tanto recurso tenemos, ¿no? Si yo hablo del hierro, a lo mejor decíamos, bueno, pues es un material, un metal muy abundante en la Tierra. Pero si hablo del oro, ya es un animal, ya es un material mucho más escaso. Pero apenas estaba viendo un video, ¿no? Que decían del platino. Decían que una laminita de platino es valiosísima más que el oro. Entonces decían porque es un metal demasiado raro. Entonces vemos esa disponibilidad, que hay materiales que son muy abundantes o recursos que son muy abundantes, pero hay otros que son demasiado escasos. El elemento clave es aquel que es el recurso que nosotros tenemos y que requerimos para elaborar el producto que vamos a usar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a utilizar varilla, bueno, el elemento que voy a utilizar va a ser el acero, las aleaciones entre los metales, ¿no? Entonces son los recursos indispensables que yo necesito y que voy a utilizar. Si yo voy a generar, no sé, combustibles, a lo mejor voy a utilizar el petróleo, pero ¿qué requiero del petróleo? Entonces, ese es el elemento clave. Y cuando hablamos de la proyección a futuro, nos damos cuenta que debemos de ser conscientes de que esos recursos cada vez son más escasos, se van acabando, y que pues debemos de generar una toma de conciencia. ¿Para qué? Para que finalmente se terminen, pero que duren mucho más tiempo, ¿sí? Ahora, hay otro punto que nos habla de esta semana, que es el tema de los recursos, perdón, de los conflictos territoriales. Entonces, aquí en esta parte de los conflictos territoriales, ustedes tienen un recurso de la semana que es importante que lean, que lo tenemos por aquí, que es estoy en la semana 2, aquí en la semana 3, que nos dice que son los conflictos territoriales. Y aquí si los vemos, estos conflictos territoriales es un documento en PDF que nos van a hablar acerca de los problemas que hay entre naciones. Y esto pues también viene derivado pues de la Segunda Guerra Mundial, que muchas naciones pues se disputaban los territorios, ¿no? Entonces aquí en este recurso de la semana pues les dan a conocer varios ejemplos. Tenemos Estados Unidos contra Cuba y ellos pelean por el territorio de Guantánamo. Ahorita vamos a explicar uno de ellos. Por ejemplo, Reino Unido contra España y ellos se disputan el territorio de Gibraltar. Tenemos a Rusia contra Ucrania, que es la guerra que se está librando en este momento, y ellos quieren el territorio de Crimea. Bueno, tenemos Israel contra Palestina, Siria, Irak, Libia y Egipto, que se están disputando la franja de Gaza y Cisjordania, ¿no? Entonces, aquí vemos la India y Pakistán por Cachemira, ¿no? Ese territorio que tenemos aquí. Entonces, vean cómo estos países pues están constantemente, tienen esa disputa, son problemas que vienen ya de años atrás, que no se han resuelto y que siguen vigentes. Aquí les voy a platicar un poquito de esta parte de lo que es Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, sabemos que Cuba, pues en un momento, pues era una colonia de España, pero Estados Unidos le ayudó a Cuba para poderse liberar de España. Entonces, cuando Estados Unidos se libera de Cuba, pues Estados Unidos le dice, ¿no? Oye, pues réntame este terreno de Guantánamo, el que está aquí marcadito de rojo, réntame este territorio de Guantánamo. Cuba se lo renta a Estados Unidos. Estados Unidos establece una base militar aquí en Guantánamo, pero ahora
Cuba quiere que Estados Unidos le regrese ese territorio que ha ocupado este país, ¿no? Pero pues Estados Unidos le dice que no. Entonces ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque Cuba quiere recuperar su territorio, Estados Unidos no se lo quiere devolver, ¿no? Y ahí viene esta parte. Estados Unidos le empieza a pagar una renta, pero pues esa renta se mantiene desde hace muchos años y o sea, es nada, ¿no? Lo que pagan de renta. Entonces, vemos cómo los países están en esa disputa. Si hablamos de otro, por ejemplo, el que teníamos por aquí, que acabo de ver, donde les señalaba el conflicto territorial que está en este momento, como lo es el de de aquí de Rusia contra Ucrania, pues vemos que estos están en guerra, ¿no? Rusia quiere recuperar Crimea, Ucrania no se lo quiere otorgar, pero pues también hay un conflicto aquí. ¿Por qué? Porque Crimea también tiene recursos naturales que Rusia quiere. Entonces aquí vemos que aquí sí hay ya un enfrentamiento, pero pues que finalmente a este momento no se ha llegado a ninguna solución, ¿no? Entonces vemos cómo lo de aquí hay varios ejemplos que les estoy mostrando aquí en las diapositivas. Israel contra Palestina, India contra Pakistán, Reino Unido contra Argentina, Estados Unidos contra Mauricio, Vietnam, Taiwán y China por las Islas Paracel. Entonces vemos que hay varios ejemplos. Tengan cuidado aquí, principalmente en esta actividad, porque cuando se les pide a ustedes que en la tarea que hagan, que identifiquen un conflicto territorial, pues sea de preferencia uno de los que están aquí marcados. Hay otros de sus compañeros que he visto que a veces no leen los recursos y me dicen, pues un conflicto territorial, pues México en la época de Antonio López de Santana, que pierde más de la mitad de su territorio. Bueno, ese fue un conflicto territorial, pero ya no lo podemos tomar en consideración porque ya está totalmente terminado. O sea, ya es un conflicto que ya no, pues ya no está vigente, ¿no? Y sin embargo, estas actividades, estos conflictos sí se encuentran vigentes hasta ese momento. Entonces, tomen un ejemplo de los que están aquí en los recursos. Bueno, entonces, vemos cómo ahora, actualmente, pues la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, pues para evitar este tipo de conflictos, de enfrentamientos, pues sí hace algunas recomendaciones, vela por los derechos humanos, y aquí nosotros también debemos de tomar en cuenta un elemento primordial, los derechos humanos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un recurso que venga esta semana en plataforma, pero sí lo pide una de las actividades integradoras. Entonces, yo les pediría por favor que investiguen un poco a qué se refieren esos derechos humanos, ¿sí? Bueno, nos pasamos a esta parte de lo que son los avances tecnológicos que podemos ver, pues que son bastantes hasta nuestros días, y vemos cómo pues nuestra evolución pues también va de la mano de lo que es la tecnología, ¿no? La tecnología hasta la fecha pues es cada vez más sofisticada, vemos cómo pues poco a poco hemos ido avanzando y tenemos tecnología pues en los medios de transporte, en la comunicación, tecnología en cuestión de eh, perdón, en cuestión de los avances médicos, etcétera, ¿no? Y vemos también que hay aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos, pues, podemos hacer tecnología o implementar la tecnología. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces que nosotros, entre más avanza la tecnología, pues jugamos a ser dioses, ¿no? Y pues que en algún momento también pues, esto puede poner en riesgo la seguridad también inclusive la misma existencia humana, ¿sí? Bueno, entonces nos damos cuenta de que, bueno, que actualmente pues el gobierno pues lo que busca es que nosotros como personas pues siempre tengamos esa inclusión, que todas nuestras leyes sean justas, que sean para todos, que si somos castigados, pues las leyes establezcan sanciones, pero igualmente para todos. A nadie se le puede pedir, a nadie se le puede juzgar de manera diferente, a nadie se le puede brindar privilegios, y ahí viene la parte de la inclusión, de la no discriminación y de que todos debemos de participar. Y de igual manera,
que a pesar de que dentro de nuestra sociedad existan, pues, algunos, se le pudieran llamar grupos vulnerables, ya no me acordaba de la palabra, grupos vulnerables, pues estos sean tratados de la mejor manera, ¿no? Grupos vulnerables, hablamos de las mujeres embarazadas, las personas que han estado mucho tiempo en la cárcel, los ancianos, los niños, las personas que padecen enfermedades pues crónicas, degenerativas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte de que la no discriminación no es solamente del gobierno, sino también es un actuar de nosotros como personas, de tomar en consideración a todos, de no discriminarlos. No nada más corresponde al gobierno, sino también corresponde a las instituciones públicas o privadas, pero también a los ciudadanos. Y ahí viene la parte del cuidado de los derechos humanos, que no nada más corresponde a los ciudadanos, sino también corresponde a nosotros. Vemos muchos de los factores que propician esa desigualdad y ahí nosotros nos encontramos a la tecnología, la globalización, la protección de las personas, el salario mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de la tecnología, si yo en este momento pues no dispusiera de una computadora, no dispusiera de un celular, pues me sería difícil llevar a cabo a lo mejor mis estudios de prepa en línea y ahí estaría una limitante para que yo siguiera estudiando, ¿no? La globalización aumenta la discriminación porque decíamos a dónde iba, señalábamos que la globalización, pues ese intercambio de ideas, ese es un intercambio de productos, servicios, pero finalmente a dónde nos va a llevar. Si yo fuera un empresario y tuviera que vender un producto a nivel internacional, pues lo llevaría a donde yo le pueda dejar ganar, ¿no? Pero no lo llevaría a aquellos lugares donde la gente es pobre, la gente no tiene ni que comer porque no vendería mi producto. Entonces, por eso dicen que la globalización muchas veces, pues es un tanto negativa, porque los países que están en desarrollo tecnológico se van a globalizar, pero para bien van a tener un desarrollo, mientras que van a tener crecimiento económico, y mientras los países que son pobres, pues cada vez son más pobres, ¿sí? En cuestión de los empleados, pues también hay desigualdad, porque no todos tienen lo mismo. Hay empleados que no tienen seguridad social, hay empleados que ganan el mínimo solamente para comer, pero no tienen lo suficiente. Hay empleados que no reciben aguinaldo, hay empleados que no reciben vacaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros a lo mejor sí trabajamos en gobierno, pues sí nos dan esas prestaciones, pero cuando trabajamos en la tienda de la esquina, cuando ayudamos en una papelería, pues, no sé, en el municipio donde vivo, etcétera, pues muchas veces esas personas pues no tienen esas prestaciones. Y a veces también ese salario pues no nos permite una buena calidad de vida, ¿no? Hay salarios para algunas personas que les permiten eso, hasta para irse de vacaciones, para comprarse ropa de marca, ¿no? Pero hay otras personas que no ganan ni lo suficiente, no ganan para irse de vacaciones, no ganan para vestirse bien, apenas les alcanza para comer. Entonces vemos cómo hasta en eso hay mucha desigualdad, ¿sí? Bueno, María Andrea, ¿algún comentario que quieras hacer? No, profe. Bueno, es que creo que ya me extendí mucho, ¿no? A ver. Bueno, hay más temas como estos, por ejemplo, que nos hablan acerca de esas relaciones de consumo. Ya finalmente, ya de los últimos aspectos, que nos hablan acerca de esta parte de cómo nosotros vivimos, pues de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Puedo yo ver que a lo mejor, pues sí hay unas, que a mí me gustaría estudiar en una institución muy cara o mandar a mi hijo a una escuela particular, pero pues de prestigio, ¿no? Pero a veces nuestro sueldo no nos alcanza y ahí viene esta parte de la justicia y la equidad, que a veces nuestro mismo sueldo no nos permite, ¿no? Hay ropas que quisiera vestir, pero mi sueldo no me lo permite. Hay instituciones de salud a las que quisiera acudir para pues brindarme un servicio de mayor calidad, pero mi sueldo no me lo permite, ¿no? Entonces vemos cómo también aquí se propicia esa desigualdad. Bueno, a ver, creo que se me fue un poquito la luz, pero bueno, a ver, entonces decíamos que todo eso pues viene muy de la mano
con lo que es la participación también de la sociedad, que nosotros como sociedad pues siempre también debemos de procurar pues esta parte de lo que es intervenir dentro de las decisiones del gobierno, que si hay una elección pues debemos de acudir siendo funcionario de casilla, yendo a votar, yendo a realizar múltiples actividades. Entonces, es importante que también, si así como se ganó también el derecho de la mujer al voto, pues sea conveniente también que pues se genere pues una participación. ¿Sí? Bueno, continuamos con la siguiente. Creo que, a ver si cambia. A ver. A ver, entonces, vuelvo a compartir la pantalla porque se me suspendió un ratito la luz, pero como está hoy en otra, aquí mi máquina tiene estoy en una lap, no se apagó, pero sí lo resentí ahorita que estaba yo aquí haciendo la presentación. Bueno, decíamos entonces que les decía entonces que la calidad de vida pues estaba muy enfocada a esta parte, ¿no? Tener un bienestar emocional, una riqueza material, tener salud, tener trabajo, tener una relación familiar, tener seguridad, estar integrado dentro de la comunidad, pues es importante, ¿no? Tan solo para cuando nosotros, por ejemplo, pues no tenemos alguno de estos elementos, pues empezamos a tener también, generar problemas emocionales, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos un problema de salud y ustedes lo han visto de pronto con sus vecinos o alguien, y que no pueden acudir a una institución privada, que no tienen el dinero para atenderse, también viene ahí una limitante, ¿no? Cuando no tenemos trabajo también, pues se nos viene una situación pues muy complicada, ¿no? También pues repercute también hasta en nuestro estado emocional. Bueno, y aquí entonces llegamos aquí a lo que es el foro aprendiendo y ahora sí solicitaría un poquito de tu participación, María Andrea. Entonces aquí nos dice el foro aprendiendo que reflexionemos sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo y comentar con tus compañeros, ¿sí? ¿Qué desafíos se enfrenta el mundo? ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué? ¿Piensas que esos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida y por qué? ¿Conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar esos retos mundiales y cuáles? Bueno, aquí se te pediría de favor que participaras porque esto te va a ayudar mucho en lo que sería tu actividad número 6, que es el mundo actual. Entonces, mi pregunta sería para ti, ¿cuál serías el desafío más importante? ¿Cuál consideras que son los problemas que enfrenta el mundo? Bueno, para mí yo creo que es como la violencia. Ok, muy bien. Bueno, tenemos otros problemitas más, ¿no? Ya los habíamos señalado, tenemos la pobreza, el hambre, la marginación, tenemos la contaminación, etcétera. Son muchos los desafíos, son muchos más que podemos mencionar. Yo nada más les doy algunos ejemplos, pero ustedes puedan mencionar. Pero para ti, ¿cuál sería el más importante? Mm, ¿De acuerdo al lugar en donde Bueno, vive? el más importante yo creo que para todos es la contaminación, o sea, porque, bueno, pues si ya no, si, ¿cómo le digo? Si se conta, o sea, si no frenamos esto, pues ya las generaciones del mañana, pues no van a vivir bien o, o ya no van a vivir. Muy bien, efectivamente, bueno, ya tú ya estás señalando este problema de la contaminación, ¿no? Y ya me estás diciendo el por qué. ¿Cómo te afecta la contaminación en tu vida cotidiana? Mm, Bueno, por ejemplo, que los alimentos ya no tienen las mismas, por ejemplo,
proteínas, vitaminas, no sé. Entonces, haga de cuenta que, o sea, es que no les explicar. Ok, bueno, yo amplío un poquito la idea. Bueno, a ver, si me estás hablando, por ejemplo, de todos los productos alimenticios, a veces vemos que estos pues, son regados con aguas negras, ¿no? Y ya, inclusive, si no los lavamos adecuadamente, pues nos podemos enfermar. Vemos en una ocasión me acuerdo un estudiante me hizo un ensayo en un módulo, me hizo un ensayo en otro módulo, me hizo un ensayo acerca de las heces de los animales, de los perros callejeros, y que a veces nosotros comíamos de la comida que comprábamos en la calle, y que dice también eso es un problema, todas las heces de los animales que se quedan a la intemperie, que con el viento, con todo eso, pues llegan a contaminar todas las cosas que comemos. ¿Cuánta basura no hay cuánta basura pues no hay en las calles? ¿Cuántas toneladas y toneladas de basura generamos, ¿no? Entonces cada vez vemos que el mundo en el lugar en donde vivimos pues está cada vez más contaminado, ¿no? Entonces por ahí podría ir la idea. Bueno, pero ahora, si nos vamos a lo que serían la parte de los derechos humanos, pues nos habla también acerca de que nosotros como personas, pues tenemos derecho a un ambiente limpio, ¿no? Y ahí viene esa violación de los derechos humanos. Entonces, ve cómo todo esto pues va repercutiendo. Y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al lugar en donde nosotros vivimos, tan solo las personas que viven por el norte, ¿no? Últimamente que vemos en las noticias esta parte de la violencia, pues vemos también cómo pues les afecta demasiado, y quizá a lo mejor para mí es la contaminación, pero otra persona que vive en el norte diría la seguridad, para otra persona que vive en el sur le diría la falta de empleo, para otra persona que vive, no sé, en la Ciudad de México diría no, la falta de agua, ¿no? O sea, cada uno va viendo que los problemas son, pero pues muchas veces de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente punto, que son las actividades. Tenemos en esta ocasión que realizar la actividad socioemocional. Esto la llevan con el tutor. En esta actividad ustedes van a hacer una ficha Constrúyete. Una vez que lean la actividad de la ficha Constrúyete y la realicen, van a contestar un cuestionario. Recuerden que este sí tiene un valor. Las actividades socioemocionales tienen un valor del 5% cada una. Ustedes tuvieron una en semana número 1 y ahorita tienen la última, que es en semana número 3. Así que realícenla para que no pierdan también ese porcentaje. Tienen ustedes la actividad número 5 y la actividad número 6 en cuestión de actividades formativas. Pero también lo que les quería comentar es que esta semana, a ver si no se ha cerrado mi sesión aquí esta semana, ustedes tienen una que contestar dos cuestionarios, ¿no? En la última parte de lo que es la plataforma en esta semana número 3, vienen dos cuestionarios que tienen que contestar, que es el cuestionario Opina sobre tu módulo 10 y Opina sobre tu asesor virtual, en donde pues ya ustedes me estarán comentando pues si les hice sus retroalimentaciones, si les contesté dentro del tiempo correspondiente, si les aclare sus dudas, etcétera. Y una vez que ustedes lo contesten, podrán visualizar el contenido de la semana número 4, ¿sí? Si ustedes no contestan estas dos cuestionarios, no les voy a dejar visualizar el contenido, así que por favor, no se les olvide dar sus respuestas, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a lo que son las actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6, que es la actividad integradora número 5, potencias y conflictos, en donde pues ya María Andrea, ya me habías hecho una pregunta correspondiente a la primera parte de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, aquí me dices que es la elaboración, tenemos que en esta actividad, dice la elaboración de un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos. A ver, voy a acercar un poquito las indicaciones. Y aquí las tenemos. Dice, construye un mapa mental que muestre los siguientes elementos. Características de las potencias mundiales y las economías emergentes. Características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos.
elige el conflicto, información al respecto, revisa noticias y coloca imágenes alusivas. O sea, hasta imágenes tienen que colocar, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta parte de lo que es este trabajo, sí sería conveniente que ustedes realicen ya sea en Word o en algún otro procesador. Inclusive hay, por ejemplo, creo que Canva y creo que la página de Visme también les permiten hacer a ustedes mapas mentales. Entonces, ahí por favor realicen su mapa mental. Si ustedes ya de plano, pues se les dificulta demasiado hacer me estoy equivocando, si se les dificulta demasiado hacer estos mapas mentales, pues háganlos en Word. Hay un apartado dentro de Word que se llama, es una herramienta que se llama Smart Art. A ver, déjenme mostrar esto para ir mostrándoles más o menos, en donde ustedes pueden ir haciendo esto que es el mapita, ¿no? Porque yo les voy a hacer nada más un cachito, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, ustedes le pueden dar en el botón insertar, en Smart Art. Esta aplicación funciona igual en Word. Ustedes pueden identificar un organizador, el que más les guste, y de ahí pueden partir. Yo, por ejemplo, pues estaría, no sé, aplicando, ¿qué será? Pues a lo mejor de aquí, ¿no? A ver, veámoslo así. Entonces sería potencias y conflictos. Y el primer punto que estaría haciendo pues sería las potencias mundiales. Después estaría haciendo a las naciones emergentes. Después estaría haciendo ¿qué sería? El conflicto territorial. Estaría dando a conocer el conflicto territorial, los recursos estratégicos. ¿Vale? Serían esos 4 puntos. Después de ello, pues ya estaría yo colocando las características potencias mundiales, pues estaría colocando al país 1, y así sucesivamente, y estaría colocando al país 2, etcétera, ¿no? Etcétera. Y aquí pues le agregaría, si hay más países, bueno, pues aquí entonces le agregaría otro país. Entonces, también en las naciones emergentes, pues estaría colocando al país 1, también estaría colocando a más ejemplos. Y ahí estarían los ejemplos, ¿no? El conflicto territorial, de igual manera, también ya estaría dando a conocer características. A ver, ya como que se está haciendo muy largo. Entonces vean cómo tienen ustedes que ir haciendo una clasificación. Y bueno, ya dar a conocer las características del conflicto territorial. Ustedes ya pueden hacer varias características, y luego de los recursos estratégicos, de igual manera, pues tienen que agregar más características. Bueno, y ustedes vayan agregando cuántas características consideren. O sea, ya después de esto, bueno, esta es como que la estructura que le tienen que dar. No necesariamente tienen que utilizar este formato. Ustedes ya podrán utilizar el que ustedes quieran. Si lo quieren hacer mediante una herramienta de internet, también me parecería más que excelente. Bueno, y de esta manera, pues ya ustedes ya sea que le cambien el formato, como lo quieren. Inclusive también le pueden cambiar los colores, el estilo,
Y ya pueden elegir el que más les convenga. ¿Vale? Bueno, entonces vean ustedes, el diseño pues ya es libre, ya es el que ustedes quieran, pero pues siempre recuerden que sea información suficiente y agreguen algunas imágenes. Pues estas actividades pues sí requieren tiempo, requieren dedicación, la identificación de ideas principales, no expliquen mucho, pero sí que sean varias características las que ustedes anoten. Ya una vez que ustedes eligieron el conflicto territorial, pues ya lo que tienen que hacer en este caso es en un párrafo aparte, señalar las relaciones de cordialidad que existen entre estos dos países. Si, por ejemplo, yo hablé de Estados Unidos contra Cuba, bueno, ahora voy a hablar del por qué, independientemente de que estos países se encuentren en conflicto, de qué manera pues mantienen esos lazos de cordialidad. Porque vemos que, por ejemplo, Estados Unidos mantiene relaciones económicas con Cuba, e inclusive anteriormente el presidente anterior de Estados Unidos, que era Donald Trump, había viajado a Cuba. Creo que Biden no ha viajado a Cuba, sin embargo, Donald Trump sí había viajado a Cuba. Entonces, ¿cómo si estos dos países están en conflicto, pues mantienen esas relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, aquí sería, excepto lo que sería Ucrania y lo que sería, ahí si toman en consideración el tema de Ucrania contra Rusia, aquí se sería, en las relaciones de cordialidad, tendrían que irse antes de la guerra, cómo mantenían relaciones de cordialidad. Ahorita no hay relaciones de cordialidad porque están en guerra. Entonces, sí sean muy cuidadosos en cuestión de este último punto en ese conflicto, ¿sí? En caso de que lo tomen en consideración. María Andrea, ¿alguna duda que tengas? ¿Algún comentario? No, profe, ya como que bueno, en esta actividad como que ya haciéndola usted así el ejemplo, ya como que le entiendo más. Ok, muy bien. Bueno, entonces pasamos a la última actividad, ¿sí? Bueno, aquí, voy a tomar tu ejemplo, las respuestas que me acabas de dar hace ratito. Nos dice que tenemos que realizar un ensayo. O sea, dice, redacta un ensayo en el que expliques cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados los derechos humanos. Bueno, aquí quiero que tengan a la mano su documento, que es la Declaración Universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes nada más le colocan así en su navegador y pueden descargar la que ustedes quieran. Son 30 artículos nada más, son artículos breves, entonces tienen que tenerlos a la mano de acuerdo al tema que tengan porque también se les solicita, ¿no? Entonces veamos artículo 1, toda persona tiene derecho a las libertades. Artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida y a la libertad. Artículo 4, nadie está sometido a la esclavitud. Artículo 5, nadie puede ser sometido a torturas. Artículo 6, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, etcétera, ¿no? Nada más es conveniente que lo tengan presente. Posteriormente, nos dice la actividad. Punto número 1, elige un desafío contemporáneo realizado en la semana, ¿sí? Los desafíos contemporáneos se los mostré en la diapositiva, en una diapositiva de los que tenemos por aquí, en esta, donde tenemos los desafíos, el derecho y la política de inclusión, la exclusión, las diferencias sociales, las dimensiones, la desigualdad, la justicia, la equidad en las relaciones de consumo, el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones, el desarrollo sustentable, la calidad de vida. O sea, pero de estos todavía faltan los derivados, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la exclusión, pues puedo hablar de la discriminación. Si yo hablo, por ejemplo, de la falta de justicia, pues puedo hablar acerca también de lo que es la inseguridad. Si yo hablo de la calidad de vida, pues yo puedo hablar de otras necesidades, ¿no? Puedo hablar de la falta de empleo, puedo hablar de la falta del agua, puedo hablar de la contaminación, etcétera. O sea, son varios temas los que podemos derivar de esos puntos. O sea, para hacer esta tarea, ustedes tienen que elegir el punto
que más les parezca importante. Por ejemplo, en este caso, María Andrea, elegiste, yo puedo tomar en consideración tu tema, ¿no? La contaminación. Bueno, entonces dices, si ya estás dando a conocer la contaminación, bueno, ¿cómo repercute la contaminación dentro de esta parte, lo cultural, lo económico y lo político en la sociedad donde vives, ¿no? Podrías comenzar tu ensayo señalando cómo se genera la contaminación dentro del lugar donde vives. Si a lo mejor me pudieras dar, pues, de acuerdo al lugar en donde vivo, que es X lugar, bueno, la contaminación se genera de esta manera, y ya me das varios ejemplos, la contaminación en la calle, no sé, la falta de higiene de productos, no sé si tienes un basurero cerca, la gente quema la basura, etcétera, ¿no? Pero después de haber hecho tu análisis de cómo afecta, de cómo se está dando la contaminación, pues tú me puedes mencionar, ¿no? ¿Qué pasará si el problema se soluciona de la contaminación, o qué pasará si el problema no se soluciona de la contaminación? Después dice, realiza una reflexión, dice, identifica las repercusiones en tu vida cotidiana, o sea, son para ti. O sea, ¿cómo vives con ese problema de la contaminación? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo afecta a tu familia? ¿No? Y aquí sería el hecho de que a lo mejor la contaminación en el lugar donde vives, pues ya te está afectando, ¿no? En cuestión de salud, en cuestión de que pues no hay servicio de recolección de basura, o que hay gran cantidad de animales que defecan en la calle, no sé, la falta de saneamiento dentro del drenaje. Entonces ahí empezamos a ver todo ese tipo de problemas. Y finalmente, dentro del tema de la contaminación, te vas a ir a esta parte de lo que es la Declaración Universal, y vas a identificar algún artículo que hable de ese buen ambiente, o ese derecho a un ambiente limpio que tenemos. Y vas a analizar ese artículo, y finalmente vas a dar a conocer la parte final, dice, cómo tus derechos humanos se ven afectados o cómo te respaldan. Entonces, estás viendo si los derechos se están protegiendo con relación a la contaminación, si se cumple, la autoridad cumple esta parte de mantener limpio el lugar donde vives, el área, en la zona en donde vives, o por el contrario, te está afectando, se está vulnerando. ¿Por qué? Porque no hay condiciones adecuadas o salubres para poder vivir. Entonces, ahí, no, haciendo una recapitulación general, pues comienzan hablando acerca de lo que es el problema en su comunidad. Luego, cómo ustedes viven con ese problema, porque es algo, no nada más, les decíamos, no nada más es verlo desde mi punto de vista, sino es saber decir cómo lo estoy viviendo, y finalmente analizar los derechos humanos para demostrar si estos te protegen o se están vulnerando, o te están afectando, ¿sí? Aquí, pues creo que es una situación en la que es un tema, un ensayo, es un escrito en prosa, en donde ustedes tienen que identificar, pues, cuatro elementos fundamentales, ¿no? Que debe de llevar un título, debe de llevar una introducción, debe de llevar un desarrollo, y debe de llevar una conclusión. Yo les sugiero también que lean, por favor, este artículo que viene aquí en semana número 3, que se llama Estructura y Desarrollo de un Ensayo, en donde ustedes van a poder apreciar qué partes debe de tener un ensayo, y también cómo se hace, cómo presentarlo, ¿sí? Bueno, aquí viene la parte del ensayo, viene los consejos para realizarlo, viene las partes que debe de llevar, y son las que tienen que cumplir ustedes. Yo les sugeriría que en el ensayo pues no hay imágenes, solamente es texto. La redacción debe de ser pues original, también debe de ser pues propia. Entonces sí, por favor, les sugeriría que ustedes redactaran por cuenta propia, ¿sí? Si van a colocar alguna información que no sea de su autoría, recuerden que siempre va entre comillas y de manera inmediata la referencia de consulta. No, un ensayo no es que tomo un cachito de acá, un cachito de acá, un cachito de allá para hacer mi trabajo. Siempre es recomendable que ustedes redacten, ¿no?
por cuenta propia, porque finalmente el ensayo está enfocado en ustedes, ¿sí? No es algo que ustedes se inventen, y de preferencia, pues que sea un tema el cual conozcan para que no se les dificulte. Entonces, analicen qué problema tienen o qué desafío enfrentan, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, pues no les pide como, la rúbrica no les pide como tal una extensión, simplemente, por eso es importante que ustedes analicen bien el texto, y sobre todo también, pues, realicen una actividad en donde se aprecien esos tres elementos principales, se aprecie una redacción propia y un análisis también del tema, ¿sí? Bueno, María Andrea, ¿alguna duda o comentario que tengas? No, profe, gracias. Bueno, ya nada más, cuando les voy a compartir al ratito un recurso más, que ahorita que me estoy acordando, pero también, si ustedes quieren saber un poco más del ensayo, pues póngale el ensayo en su navegador, ensayo CCH, los va a llevar a una página también aquí, de ese ensayo argumentativo. Entonces, aquí ustedes van a ir a una página que les habla acerca de qué es el ensayo, cómo se hace el ensayo, qué partes debe de tener, pero también hay un elemento que me parece muy interesante en esta última parte, que habla acerca de la guía para la elaboración del ensayo. Entonces, si ustedes le dan clic ahí en esa guía para la elaboración del ensayo, les va a aparecer un documento en PDF que les señala, pues, cuál es la estructura del ensayo, qué es el título, qué es la introducción, el cuerpo, la construcción, cómo se va realizando un ensayo, o sea, qué debo de tomar en consideración para ir haciendo un ensayo, o sea, la parte como que el bosquejo, la forma que le voy a ir dando, qué debo de tomar en consideración cuando esté haciendo el borrador de ese ensayo, y finalmente, cómo debo ya determinar el ensayo, ¿no? La post-escritura. Finalmente, ya en la parte final del trabajo de este documento, les hace referencia a un ejemplo de un ensayo. Entonces, aquí habla de la epilepsia, pero ahí les va señalando dónde está la introducción, dónde está el desarrollo, cómo se inserta una cita textual para que no cometan plagio, y finalmente cómo se presenta la conclusión y finalmente la bibliografía. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues no dice introducción aquí en una parte, y para nada dice, no tiene título introducción, no tiene título desarrollo, no tiene título conclusión, pero sí va desarrollando paso a paso el tema sin cortarlo, pero cuando yo lo lea tengo que darme cuenta en dónde está la introducción, en dónde está el desarrollo y dónde está la conclusión. ¿Sí? Entonces, no dejen de visitar ese recurso que yo creo que les será de mucha ayuda. Bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias, María Andrea. No sé si tengas alguna otra duda con relación a esta actividad. Pues creo que no, profe. Bueno, Gracias. ok. Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias por haber estado presente aquí en la sesión. Pues espero que pues, me entregues sus actividades ya de manera anticipada, como te comenté hace un ratito. Sí es importante que sean de la mayor calidad para que no corra riesgo de quedar baja en calificación. ¿Vale? Ya nos estamos aproximando a la recta final de lo que es nuestro módulo. Pues eso sería todo, pues me despido. Muchas gracias por asistir. También a los que ven la sesión grabada, pues recuerden que cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes para poder apoyarles. Solamente envíenme sus mensajitos de manera anticipada para que también pues puedan ustedes darse el tiempo para poder hacer estas tareas que lo que requieren pues es mucha dedicación y análisis. Pues cuídense mucho, les deseo una excelente mañana, tarde o noche y también un excelente fin de semana. Nos vemos en la semana número 4. Cuídate, María Andrea. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, profe, igualmente.